Gracias. Gracias, Adriana. Claro. Ya me habían dicho que no hable después de Pablo. Ya dijo varias cosas de las que yo iba a decir, o sea que lo bueno ya lo dijo y lo que no dijo mejor no lo digo porque no debe ser bueno. Agradezco a los organizadores y en particular a mi colega, el padre Casarotti, la invitación a participar de este evento y compartir con los distinguidos compañeros de panel esta oportunidad de intercambiar opiniones sobre este tema trascendente para la vida nacional. Creo que es un evento positivo en la línea de fomentar el diálogo, el conocimiento mutuo y la reflexión colaborativa y también auspiciar la diversidad. En cuanto a diversidad, no puedo competir con el padre Casarotti, que tiene un tío que vive en un kibutz. Pero bueno, yo asistí a una universidad laica, después hice mi posgrado en una universidad cristiana y ahora soy rector de una universidad judía. Así que tengo una multiplicidad de perspectivas que algo me permite aportar. Este evento en general creo que es una iniciativa interesante. Estuve leyendo una pastoral del Papa Benedicto de 2010, donde decía algo que yo pensé muchas veces, que él decía: Internet debería ser un atrio de los gentiles global, que me imagino que está en la raíz de esta iniciativa, que no es digital, es física, pero conceptualmente me imagino que esa es la raíz. Muchos tuvimos la tentación de pensar que Internet iba a ser un atrio de los gentiles global. Lamentablemente el desarrollo de Internet no está yendo en esa dirección, en realidad está yendo hacia que las distintas tribus humanas están cada vez más leyéndose entre sí y no entre las distintas tribus. Entonces, lamentablemente Internet está en un camino de reafirmar los prejuicios y las separaciones en lugar de crear puentes. Y las universidades, en eso creo que tenemos una responsabilidad de tratar de ir en contra de esa corriente perjudicial, en mi opinión. Sobre la libertad de educación y por supuesto sobre las amenazas a la libertad de educación, porque cuando hablamos en general de conceptos como estos estamos pensando en las amenazas que tienen. Tenemos que tener cuidado de no correr el riesgo siempre de estar pensando en los enemigos de ayer. A veces venimos con la inercia de pensar que las amenazas a la libertad de educación van a venir otra vez de sectores teocráticos, otra vez de sectores totalitarios de gobierno, otra vez de dictaduras, cuando en muchos casos hoy las amenazas a la libertad de educación son otras en la vida diaria. Hace pocos meses estuve en París y fui a hacer algo sumamente de rutina. Fui a una universidad, colegio técnico, Francia, a estudiar un proyecto sobre algo que le interesa al Uruguay, que es cómo formar técnicos para mantenimiento de granjas eólicas, porque estamos construyendo mucho de estas hélices, pero no hay nadie para mantenerlas. Entonces fui a ver ese programa. Un liceo común y corriente en París, un colegio técnico común y corriente, con gente del Ministerio de Educación de Francia, etcétera. Y cuando llegamos a la puerta del colegio, había 3 señores con traje camuflado, fusiles M16, 3 integrantes del ejército. No era la policía, era ejército francés. En la puerta, 3 personas. Para entrar al liceo, el mismo procedimiento que un aeropuerto. Rayos X, bien ventana blindada. Claro, esto era después de lo que pasó en enero, ¿no? En el supermercado Cayeri, lo que pasó con la revista.
Cuando entré al liceo, entre paréntesis, el programa que me mostraron espectacular, vamos a hacer lo posible para traerlo a Uruguay, pero cuando fuimos al recreo, al patio del liceo, un liceo común y corriente, un colegio, un patio, en el patio había una carpa. Digo, ¿qué es esta carpa? Y dice, ahí duermen los militares. Había un bivouac, un campamento, duermen ahí las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, cuando estamos hablando que un colegio técnico necesita guardia de la infantería de francesa y donde hay una carpa, donde en lugar de estar los alumnos tomando, bueno, mate ahí no toma, pero tomando cortado, yo qué sé, Coca-Cola, hay una carpa y bueno, y están los militares con lo que llevan los militares, cajas de municiones, radios que se escuchaban, en fin, y bueno, entonces las amenazas a la libertad de educación hay que siempre tener cuidado de no estar estacionados en lo que eran los enemigos del pasado. Hoy para mí es una oportunidad de aprendizaje. Visité Jerusalén una cantidad de veces, visité lo que queda del templo una cantidad de veces, pero nunca había escuchado del atrio de los gentiles, así que le agradezco a los organizadores porque aprendí algo, realmente es muy interesante. La libertad de educación no es un concepto unitario. Para mí la libertad de educación en realidad no es un concepto, es una relación entre libertad y educación. Es una relación simbiótica. Es más, entre libertad y educación hay fricción. Y si no entendemos la fricción que hay entre ellos, no la podemos manejar con transparencia y sinceridad. Si miramos de cerca y miramos de frente los conflictos entre estos dos valores que existen, es cuando mejor podemos arrojar luz sobre las opciones éticas de la sociedad. Si ignoramos, si pensamos que es un solo valor integrado, no estamos mirando con honestidad las opciones éticas que realmente tenemos que tomar. La persona debe ser libre para aprender. Creo que la libertad de demanda que decía Pablo. Pero también tiene que aprender para ser libre. El ignorante no puede ser libre. Por eso los regímenes totalitarios buscan y buscaron a lo largo de toda la vida que la gente sea ignorante. Una sociedad libre debe ser una sociedad educada, pero una sociedad educada reclama ser libre. Estos creo que son los conceptos que en el comienzo del siglo XXI nos tienen que preocupar. Nosotros decimos, no hay educación sin libertad, pero ese concepto es problemático. En la Alemania nazi, donde la libertad era nula, las universidades eran las mejores del mundo. Las mejores universidades del mundo eran las que cosechaban más premios Nobel, los catedráticos más importantes, con los descubrimientos no solamente en ciencia y tecnología, sino en filosofía, en literatura, en artes, estaban en las universidades nazis. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre educación y libertad? Yo escribí un texto donde recogí una opinión de un catedrático de Heidelberg, que fue el que diseñó las cámaras de gas, catedrático de química. Decía, dígame, ¿por qué hizo esto? ¿Usted sabía para qué era que estaba diseñando? Y dijo, sí, yo sabía. Tuve que ir, probar, matamos gente como plan piloto, todo. Prototipo. Y, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Lo amenazaron? No, tenía un contrato. Y una sociedad educada reclama ser libre, la otra cara de la moneda. Esta es la gran apuesta del siglo XXI. ¿Sí? Todos estamos pensando que la prosperidad y los crecientes niveles de educación de China, por ejemplo, lo van a llevar a ser más libre. ¿Pero será así o no? Y una parte importante de cómo va a ser el siglo XXI es la respuesta a esa pregunta. ¿China se va a transformar en una democracia porque es una sociedad cada vez más educada? Porque tiene cada vez más PhDs, tiene cada vez más másters, crea más ingenieros que Estados Unidos, forma más ingenieros que Estados Unidos. Entonces, todo ese aumento de capital humano
¿va a llevar a una sociedad más libre o no va a llevar? El tratado con Irán, ahora tan discutido, apuesta a lo mismo, a que una sociedad más conectada con el mundo, más educada, va a pedir ser más libre. Esas son algunas de las preguntas más filosóficas. En otro orden de cosas, en mi opinión, la libertad de enseñanza como un derecho, como bien lo mencionó Pablo, en realidad, en mi opinión, no puede comprenderse cabalmente sin discutir las obligaciones. No puede haber derechos sin obligaciones. Son dos caras. En el contrato social, los derechos y las obligaciones son dos caras de la misma moneda. Y en muchos casos, creo yo, los latinoamericanos vemos una sola cara de la moneda. En particular, no existe libertad de enseñanza sin obligación de enseñar. Y la obligación de enseñar es el derecho de aprender. Los líderes tienen que garantizar que la sociedad cumpla no con el derecho de enseñanza que está en la Constitución, con la obligación de enseñar. Los líderes, en muchos casos, están fallando en que se cumpla la obligación que tiene el Estado de enseñar a su población. Los padres tienen que tener la obligación de enseñar. Los tiempos que necesitan los hijos, la sustitución de los objetos por el tiempo y la relación íntima con los hijos, todos esos son amenazas a la obligación de enseñar. Creo, de hecho, que la obligación de enseñar y el derecho de aprender son el gran legado judeo-cristiano, porque cuando nuestras dos religiones se estaban creando y uno mira el barrio en aquel momento, los otros dos grandes polos eran Grecia y, de alguna manera, con algunos siglos de decalaje, Egipto. En la corte del faraón, la educación era solo para las élites. En Atenas, ya Platón proponía la creación de clases sociales basadas en la educación, y él literalmente lo llamaba almas de oro, almas de plata y almas de bronce. En la tradición judeo-cristiana, la educación se transforma en un derecho universal y en una obligación, la obligación de aprender. De hecho, la Torá dice que cuando seamos llevados al juicio celestial, una de las preguntas más importantes que nos van a hacer es: ¿fijaste un tiempo para el estudio en tu vida? Y bueno, para terminar, ¿cuál es el carné de notas de nuestro país en materia de libertad de educación? En nuestro país el Estado intervino en determinado momento de la historia para garantizar una educación secular. No hay tiempo para hablar de esa palabra, pero en mi opinión el problema, eso tuvo muchos beneficios, creo, pero el problema es que el propio Estado se transformó en una iglesia, con sus dogmas, con su liturgia, con sus autoridades y con la infalibilidad de sus pensadores. Ahora, la libertad de educación en Uruguay es diferente a nivel de educación privada y pública. En la educación privada hay libertad para crear instituciones y seleccionar docentes y alumnos, pero no hay libertad para elegir programas de estudios. En la educación pública, los liceos tampoco tienen libertad para elegir planes de estudio, ni tampoco para seleccionar docentes y alumnos. Entonces, paradójicamente, la educación más accesible, que es la pública, es la menos libre, y viceversa. Para terminar, una referencia a los límites que ya mencionó Pablo a la libertad de enseñanza. ¿Existen límites legítimos a la libertad de enseñanza? En mi opinión, sí. Uno es la regulación de calidad. Creo que hay un derecho legítimo de la sociedad
a veces instrumentada a través del Estado, a veces por otros instrumentos, hay un derecho legítimo a asegurar que las personas no son engañadas, sea que paguen o no paguen, porque si van a una institución pública no pagan, pero dedican su tiempo, y el tiempo nadie se les puede devolver. 4 años perdidos en una educación de mala calidad, no importa si no la pagó, invirtió algo más importante, que el tiempo de su vida, que nadie se lo va a poder devolver. Entonces, la regulación de calidad me parece un límite ético legítimo. Nadie dice que el Código de Tránsito viola la libertad de circulación. Y esto es lo mismo. Creo que otro límite legítimo es combatir la enseñanza de mitos, de prejuicios y de discriminación. Si hay instituciones, en Uruguay creo que no hay, pero en otros países hay, que se dedican a enseñar mitos y discriminación y racismo y prejuicios, yo creo que no tienen derecho a eso. Como dijo el profesor de Harvard, Patrick Moynihan, decía, cada uno tiene derecho a sus opiniones, pero no cada uno tiene derecho a sus hechos. Los hechos son hechos, las opiniones son opiniones. Esto es una discusión cuando estaba en Oxford, teníamos muchas horas para discutir estas cosas y bueno, cuando tuvimos una discusión justamente sobre el tema, me acuerdo de unas largas discusiones sobre el tema de si los padres tienen que tener el derecho irrestricto de elegir la educación de los hijos, incluyendo la educación en su casa, por ejemplo, en lugar de llevarlo al liceo, escuela. Y bueno, había varias discusiones, en fin, muchas posiciones, y entonces los alumnos estábamos ahí en el doctorado en educación, decidimos que como no nos podíamos poner de acuerdo, dijimos, vamos a consultar a Dios. En el contexto ese, Dios quería decir Isaías Berlin, que es el profesor, murió lamentablemente, era el profesor titular de filosofía en All Souls. Entonces, bueno, fuimos en nuestras bicicletas a verlo, nos recibió como siempre, para mí uno de los pensadores más importantes del siglo XX, y le planteamos el problema. Entonces dijimos, si los padres quieren a los hijos enseñarle que Darwin es una mentira, y yo qué sé, en fin, o que se quede en su casa, o los Amish en Estados Unidos que quieren que los hijos se queden en su casa porque tienen determinados valores, o lo que fuera, ¿es una limitación a la libertad de los padres que el Estado les obligue a vacunarse, a transferir sangre o a ir a la escuela? Y bueno, entonces lo que él nos contestó, dijo, lo que yo decía al principio, hay que entender que la libertad de educación no es un concepto unitario, son dos conceptos, es libertad y es educación, y son dos valores que pueden chocar, y en este caso nos dijo él, chocan. Y entonces él dijo, mi opinión personal es que hay casos en que la libertad de los padres hay que limitarla pensando en la libertad de los hijos del futuro. Dijo, pero lo importante es aceptar que se está limitando la libertad de unos para favorecer la libertad de otros. Y nos dijo, bueno, una famosa frase que la dijo muchas veces, que dijo, la libertad de los lobos es la muerte de los corderos. Dijo, es una famosa frase de Isaías Berlin. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes.